Buenos días amigos, bienvenidos un día más aquí a la Biblioteca de la Historia desde Curiositats TV. Hoy, juntamente con Ana María Ochoa, la que tenemos aquí al lado, la que nos acompaña de hace unas semanas en nuestro programa, hablaremos de una cosa que hemos investigado y que nos obliga por primera vez en este programa a llevar bastante documentación. ¿Por qué? Porque es tan grande lo que vamos a contar. Hay tantas cosas a explicaros, tantas fechas, tantos nombres, tantos detalles, que seguramente más de uno, habiendo escuchado horas y horas y leído páginas y páginas de nuestro personaje, seguramente hoy descubriréis algo nuevo. Porque hablamos de una persona que fue presidente de los Estados Unidos y como muchos de los que le antecedieron fueron asesinados en su cargo, y todo por una maléfica palabra o frase de un indio. Ana María, explícanos de qué trata esta maldición, no solamente de los Kennedy, sino de todos aquellos presidentes que ejercieron su cargo electo en Estados Unidos. Pues todo empieza por la famosa maldición de Tipe Cáncer, que no deja de ser dos indios. Uno de ellos fallece en esa batalla que se llamaba Tecumseh, y su hermano, para honrarlo y para recordar su nombre, que le ganó la batalla, se presentaba como presidente electo a los Estados Unidos y le dijo que él iba a gobernar. Le hizo una premonición y le dijo que gobernaría, pero que dentro de su mandato iba a morir. La sorpresa de todo el mundo que estaban allí dijo que ningún mandatario de los Estados Unidos moría en su cargo. El indio les dijo que sí, que así iba a ser, y de hecho hizo la maldición de que cada 20 años un presidente electo en su cargo moriría. Ejemplos: Lincoln, Roosevelt, Kennedy. Y lo curioso es que yo, al recoger la información, es que todos los años acababan en cero. Y el último que rompió la maldición en 1980 fue Ronald Reagan, el cual se le disparó y un guardaespaldas se cruzó en ese disparo, que iba al corazón y le iba a matar, y el próximo mandatario era su hijo, ¿no? Curioso esa maldición que se paró allí, pero lo vamos a parar en el 1963, en la muerte de John Fitzgerald Kennedy, que fue uno de los asesinados, de los presidentes asesinados de esta maldición, en el cual hay muchos flecos. Por ejemplo, se dice que Oswald no sabía ni disparar. A Oswald se le llevó a Rusia para integrarlo en un programa que no sabe quién o qué quería ese programa integrarlo. Se hablaba de hipnosis, hablaremos de eso porque tú eres una experta hipnóloga. Hablaremos también de telequinesis, hablaremos de telepatía, que la CIA estaba probando estas 3 modalidades psiquiátricas, quieres llamarlas así, de la mente para utilizarlas como arma de defensa referente a su enemigo, que era la Unión Soviética. Y luego hablaremos también de ese coche que fue limpiado 5 horas después de la muerte de Kennedy. Una cosa absurda y rara. También de aquellos testigos de la muerte de Kennedy, que todos murieron en extrañas circunstancias. Alguno por un disparo, otro por un accidente de coche, el otro porque le cayó una maceta, uno que se salvó porque huyó y dijo yo no quiero saber nada y se fue, y aquella mujer que estaba en aquel montículo que nadie sabe quién era, de dónde pertenecía, si era de la CIA o era una espía rusa, que tomó las imágenes del asesinato de Kennedy más claras pero que nadie ha visto, que sorprende y que más a más. Es una historia que tiene tantos flecos que nosotros hemos quedado anodadados de toda la información que nos ha llegado, que hemos investigado, que nos han hecho llegar y que desde luego nos ha sorprendido.
cosas que nunca habíamos escuchado y que seguramente a nuestros oyentes o nuestras personas que están aquí detrás de la pantalla asombraremos mucho. Y para eso, para hablar de maldición, siempre hay que hablar de una lista de personas que mueren con una familia. Y la lista que tenemos aquí, desde que empezó esta maldición hasta que acabó, es terrible. Pero para recordar, empecemos por la historia de los Kennedy. Una historia de los Kennedy, en el cual su abuelo vino de Irlanda, con una mano delante y una detrás prácticamente, que se alió con los italianos en la venta de alcohol, de armas, también con el de esto chino, con la coalición china que había en Estados Unidos, y quiso que sus nietos, su hijo, fuera presidente. Al fin acabó que su hijo, el que era el padre de John Fisher Kennedy, acabara como gobernador en el Reino Unido, puesto e impuesto por Roosevelt. El padre de Kennedy, mafioso como su padre, consiguió, dicen algunos, con un pacto con el diablo y, evidentemente, estrangulando a las personas en el sentido no literal, sino en el sentido de extorsionar, de proponer a través de la mafia que su hijo John Fisher Kennedy fuera presidente. Un presidente que molestaba en todos los sentidos. Un presidente que incluyó al primer negro dentro de las universidades. Un presidente que quería cambiar las cosas y sacar muchos archivos secretos de dentro de la Casa Blanca y que se convirtió en una mosca, por no decir la palabra, de los Estados Unidos y de la CIA, y que finalmente fue asesinado. Pero hablaremos de todo esto. Pero hablemos también de esa larga lista que vamos a contar ahora. Ana María, hablamos un poquito también de esa etapa de los Kennedy antes que él fuera presidente. Bueno, pues hablamos, como bien has dicho, de un padre que su padre había emigrado, tenían hambre y se encuentran con un Estados Unidos que cambia su paradigma de vida y en la que sin escrúpulos empieza su ascenso económico vendiendo alcohol, aprovechándose de los esclavos, aprovechándose de la gente trabajadora e incluso les cobraba a sus sirvientes, les cobraba por beberse un refresco donde trabajaban. Pero no hay que olvidar el cambio social que había en los Estados Unidos, emigrantes de todos los sitios, la camorra, como bien has dicho tú, italiana, que extendía sus tentáculos en la extorsión, la ley seca, China, Rusia, que quería el poder, como bien tú dices, se encontraron con un Estados Unidos que les permitía llegar a través de Roosevelt, que manejó los hilos para mandarlo a Inglaterra como comendador, y ahí es donde él ya se creció y se pensó que sería como la familia real inglesa. Todos mandaban. Lo que está claro que la maldición de los Kennedy empieza en el año 1941, que ahora empezaremos a relatar toda la lista y ustedes agárrense los machos, como se dice, porque luego hablaremos de muchos de las personas que hay en esta lista, pero queremos detallarle, aunque ya sé que a veces cuesta, ¿no? Fechas, días y nombres, pero que sí que lo queremos decir porque queremos que vale la pena que sepan ustedes toda la lista de personas que murieron de los Kennedy en circunstancias muy raras. Y lo hacemos en noviembre de 1941. Y lo hacemos con Rosa María Kennedy, que murió de una lobotomía, que luego Ana nos explicará realmente de cómo murió. Después la siguiente fue el 12 de agosto con Joseph Patrick Kennedy, que murió con una explosión de un avión. El 13 de mayo de 1998, Karen Agnes Kennedy, también con otro avión en Francia. El 23 de agosto de 1956, Jacqueline Lee
Bauer Kennedy dio luz a una niña muerta. El 9 de agosto de 1963, Patrick Bauer Kennedy nació prematura y murió a las 2 semanas. El 22 de noviembre de 1963, nuestro personaje John Fitzgerald Kennedy fue asesinado cuando estaba en Dallas en ese coche descapotable que también hablaremos. Luego nos vamos al 19 de junio de 1968, donde Robert Francis Kennedy fue tiroteado en California por el asesino Sherman. Fue el primer Bin Laden americano, hablaremos de ello. Luego, en julio de 1969, Ted Kennedy fue muerto por accidente de coche y se le conoce como el caso de Chappaquiddick. Luego, en agosto de 1969, Joseph Patrick Kennedy II también murió en un accidente de un todoterreno que también fue boicoteado. El 18 de noviembre de 1969, Joseph Patrick Kennedy I murió por un ictus después de unos años de varios derrames cerebrales. Luego, el 25 de abril de 1984, David Arvid Kennedy murió por sobredosis de cocaína, cosa que no consumía. El 31 de diciembre, Michael Lemore Kennedy murió por un accidente en Aspen, en Colorado. El 18 de julio de 1999, John Fitzgerald Kennedy Jr. murió, él y su mujer y la cuñada, en un accidente de avión en el Atlántico. El 25 de agosto de 2004, Ted Kennedy murió también por un derrame cerebral. Curioso, que muchos murieron por derrame cerebral. El 16 de septiembre de 2011, Kelly Ann Kennedy murió por un ataque al corazón. El 16 de mayo de 2012, Mary Richardson Kennedy fue encontrada muerta en su casa, presuntamente por ser ahorcada, y tenía problemas de alcohol y de drogas. El 26 de septiembre de 2014, Kyle Francis Kennedy tuvo 2 mellizos y uno salió muerto. El 4 de septiembre de 2018, esta me asombra mucho, Christopher Kennedy murió de un ataque al corazón haciendo yoga. Luego tenemos el 1 de agosto de 2019 a Cyrus Kennedy Hill por sobredosis a las drogas en Massachusetts, tampoco tomaba drogas. Y el 3 de abril, la última muerte de los Kennedy era la sobrina nieta de John Fitzgerald Kennedy, que su hijo y él desaparecieron en canoa y fueron encontrados 5 días después, muertos y ahogados en la localidad de Maryland. Una lista interminable de Kennedys, hombres y mujeres, que murieron muchos en extrañas circunstancias y que intentaremos desglosar aquí. Ana María, ilumínanos. Pues, como bien dices, la lista es interminable, pero después de estar viendo archivos y demás, nos damos cuenta de Rosemary, muerta por lobotomía. No, señores, no murió por lobotomía. Esa es la versión oficial. La versión oficial. Rosemary nació con un defecto por falta de oxígeno en el parto y era bonita, era linda, y en esos momentos en Estados Unidos se realizaban lobotomías. Y el padre Kennedy decide, para que la familia no se viera manchada por una invalidez de ninguna parte de esa familia, decide hacerle una lobotomía y resulta que no sale bien, ella queda paralítica, no puede hablar y decide esconderla durante 40 años en un psiquiátrico. Ahí vemos hasta dónde es capaz de llegar por el poder para no ensombrecer el camino presidencial que tenía su hijo. La hermana de Fitzgerald Kennedy, que murió en Francia en un accidente aéreo, se quedó viuda, decide contraer segundas nupcias con un irlandés, y su padre no quería ensombrecer la familia con un irlandés, volviendo a sus orígenes,
casualidad, causalidad, el avión explota en el viaje de novios que realiza con esa segunda pareja. Miembros que habían formado parte de la familia Kennedy, que incluso habían estado llevando mandos en la Segunda Guerra Mundial de aviones, el sobrino que pierde la vida en otro avión, que se traslada a una boda con una amiga y su novia, o su mujer que hacía poco que se habían casado. Yo soy, dentro de toda la información que tenemos, si te das cuenta, David, la mayoría de los miembros que mueren en accidentes secretos de Estado, que han sido desvelados, sí, muchos de ellos murieron por derrames cerebrales o problemas cardíacos. Pero es curioso morir de un accidente no accidente cardiovascular, un ataque al corazón, haciendo yoga, cuando el yoga es uno de los deportes que precisamente lo que hace es bajar el ritmo cardíaco, no subirlo. Pero muchos de ellos eran consumidores de droga. De drogas, alcohol. De hecho, hablemos por encima: asesinato, suicidio, Marilyn. Vale, aquí va yo, secreto de Estado. Marilyn, la maldición también de los nazis, ¿no? Después de la muerte de Kennedy y la boda de su mujer con los nazis. Pero también me acaban de pasar una documentación que el personaje que vamos a traer aquí, que era nuestro criminólogo, que por desgracia no ha podido estar aquí en este plató, nos ha explicado unas ciertas cosas del asesinato de los Kennedy. Por ejemplo, que en ninguna investigación criminal se lava un coche 5 horas después de un asesinato, porque dice que eso es, que eso es de jugada de guardia, o sea, que no. Nos ha explicado también que, con muchos datos que él ha podido investigar y ha podido aportar, que realmente no, las 3 balas o las 4 balas que mataron a Kennedy venían todas de diferente ángulo, ¿no? Y es verdad, nosotros lo hemos investigado también, no nos ha hecho falta un criminólogo, nos hacía ilusión que estuviera aquí con nosotros, Sí. Pero realmente nosotros hemos investigado también eso a nivel personal, tanto tú, Ana, como yo, y hemos visto que Oswald era imposible que regresara esos disparos. Imposible, pero imposible. A Oswald se lo llevaron a Rusia. Y luego todas las personas que vieron el asesinato, testigos que estaban cerca del coche en ese momento en Dallas, fueron asesinadas. O murieron en circunstancias muy raras. Incluso a uno le cayó una maceta en una calle que no había ni bloques ni macetas. O sea, imagínate. Y uno desapareció. Y aquella mujer que hemos hablado antes del montículo, aquella mujer, no me acuerdo si era Rose el nombre, que nadie sabe quién es, que nadie la ha descubierto, que nadie ha encontrado la cinta que esa mujer grabó en primera plana del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y que se dice que era una espía rusa, ¿no? ¿Realmente sabemos todo de la muerte de John Fitzgerald Kennedy o no lo han tapado todo? A ver, como bien has hablado antes, Oswald no era capaz de matar a una mosca, pero en sus declaraciones, en su juicio, habla de la hipnosis, la telequinesis, y que él, bajo La telepatía. la Gracias. hipnosis, había matado a John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué empieza a desengranarse la hipnosis, algo desconocido, que dentro de un magnicidio empieza a sonar? Pues empieza a sonar porque hay un plan que tiene la CIA que se llama el plan MK Ultra, que están creando asesinos robots, están creando un ejército en el que bajo una orden hipnótica harían toda clase de trabajos. Un secreto de Estado que un asesino y un presidente muestra en ese juicio que todo el mundo, no solo Estados Unidos,
todo el mundo sigue y desengrana algo que la CIA tiene cubierta. Una cosa que a mí me sorprende, Ana María, es que yo te he visto trabajar a ti como hipnóloga, he visto tus sesiones, cómo se puede hipnotizar a todo un palacio, o a la mayoría de un palacio, y hacer, por ejemplo, que con una orden, una palabra, una persona acabe bailando, acabe saltando, o acabe haciendo cualquier tipo de cosa. ¿Es posible, te pregunto como hipnóloga, que se hipnotizara a gran parte de los asistentes justo cuando pasaba el coche para que no vieran o no contaran o actuaran o dispararan? Bueno, eso es lo que dice la historia, o sea, y es lo que la CIA quiso enmascarar, pero verdaderamente yo creo por mi manera de trabajar, yo creo que Oswald fue ¿Hipnotizado? hipnotizado, pero no en el asesinato, porque a la definitiva iba a ser la cabeza de Turco, pero sí que fueron adiestrándolo y viendo ese tipo de trabajo que estaba haciendo la CIA, porque no dejaban de ser experimentos, estaban creando asesinos. Porque luego, si quieres, lo ampliamos en la muerte de Bobby, que Sí. su asesino también dijo que estaba bajo los efectos hipnóticos. A veces, Lo hablaremos. a veces podemos asustarnos, porque bajo la hipnosis Lo que sí que es cierto, se pueden realizar varios trabajos. hipnosis colectivas. Lo que es curioso, que Kennedy era una persona que molestaba a Ku Klux Klan, molestaba a los altos patriarcas de aquellos Estados Unidos, molestaba a la CIA, molestaba a Rusia y también molestaba a la Iglesia Católica. Cuidado, quiso acabar también con toda la delincuencia de los italianos, lo que era la mafia italiana. Tenía muchos enemigos. Incluso Kennedy quería desvelar secretos de Estado y también un tema que no se ha hablado en los noticiarios, en los libros, ni siquiera a nivel mundial, es el tema OVNI. Quería desvelar documentos oficiales hablando del tema OVNI. Y eso era muy peligroso. En un año en el cual se estaba luchando por esa batalla espacial entre Rusia y Estados Unidos, y en el cual dicen que llegaron a la Luna, pero que muchos creemos que con la tecnología que tenían era casi imposible que hubiera llegado al satélite de la Tierra, que es la Luna, porque esa tecnología no daba para más, porque hoy en día con la que tenemos no llegamos, ¿eh? Entonces, aparte, si llegamos, si no lleguemos, si fue una partida de ajedrez para avanzarse a los rusos, ¿crees que tanto Rusia como la mafia, como la iglesia, el Ku Klux Klan, incluso las universidades que veían la entrada de esos estudiantes negros por primera vez en Estados Unidos a sus aulas, pudieron crear a través de la CIA un complot para matar a Kennedy? Sí, de hecho es demostrado. Kennedy soltó a Martin Luther King de la cárcel. Sí. Era políticamente incorrecto, quería cambiar el paradigma del poder, el poder de Estados Unidos, y no podían tener un líder que tendría corazón. Entonces la CIA, los demócratas vieron que se les escapaba de las manos y tomaron la decisión de vamos a ejecutarlo. ¿Sabes quién me recuerda a mí mucho John Fitzgerald Kennedy y que me da mucho miedo que sea asesinado? El Papa de Roma que tenemos hoy en día, que quiere acabar con todos los estigmas de la religión católica, de que se puedan casar curas. Cuidado, cuidado, porque está cambiando la iglesia, no sé si la vamos a cambiar, pero cuidado porque puede ser otro John Fitzgerald Kennedy. Igual nos asesinan. A nosotros. No, pues Ana, ha sido un programa... Sí, podemos hablar de Bobby, sí, perdona. Hablamos de sí. Bobby porque nos dejábamos otro puntal importante dentro de esta maldición, sí. De esa maldición. Bobby fue asesinado en una cocina. Sí, sí.
Un ¿Qué? electo, un cargo electo que iba a ser presidente de los Estados Unidos. Un cargo electo que va a ser presidente de los Estados Unidos, y después de una larga conferencia de 3 horas, a sus servicios de seguridad No les se no se le ocurre otra cosa que meterlo en una cocina. lo bajan a una cocina, y él mismo dice: de los que están aquí, uno de ellos me va a asesinar. ¿Cómo sabía él que lo iban a matar? Lo más curioso, Ana, que en aquella cocina, cuando dispararon a Bobby, recibió 4 disparos, me parece que eran 3 o 4 disparos, no me acuerdo nada bien, pero realmente fueron 13, con un revólver, el cual tiene 6 balas, y es imposible que la rapidez a cargar los 13 disparos, y luego que murió con un disparo en la nuca, cuando su agresor o su Lo tenía de frente. Entonces, De hecho, cuando Sirhan le pega el tiro, quería meterle el balazo en los ojos, porque se miraron de frente y le dijo: por mi por mi país. país. Y dice en sus declaraciones en el juicio: el muy cabrón me volvió en el último momento la cabeza. Pero lo que nos ha hecho el criminólogo, que se oyen 13 disparos. Y en las cámaras aparece de frente uno junto al otro. Y la muerte de Bobby fue por la nuca. Por la nuca. Si tú tienes a tu agresor de frente... Nuestro criminólogo dice que ningún disparo y ningún rebote podría haber causado la herida que causó en Bobby. Podría haberlo matado, sí, un rebote, pero no de la forma que lo mató, que es una bala entera. O sea, una bala sin rebote. Pero es que se oyen 13 disparos. 13 disparos. Muchos acusan a un agente que había allí. Acusan a un agente, pero no se ha podido testificar en ningún momento que fuera él. Pero ahí empieza con Sirhan, era adventista del séptimo cielo, y al final se hace islamista. Y cuando lo mata, ahí es cuando la CIA y todos los tentáculos de la CIA, para entrar a gobernar otra parte que interesaba al mundo, Israel, Palestina, buscaron una cabeza de turco, como bien has dicho tú, el primer Bin Laden. Pero es que luego la CIA se fue a Israel, y mira lo que volvió: las Torres Gemelas, etc. El poder... Hay una cosa de los Kennedy que hoy no vamos a hablar, que nos da para 2 capítulos y 3, que es Marilyn Monroe, y también los O'Neill, que hablaremos Onassis, que hablaremos de aquí pronto también, y que también hay una maldición allí, o algo muy raro que se nos escapa, o que Estados Unidos nos está paralizando a la sociedad, ¿no? Pero desde luego, nuestros televidentes, nuestra gente que está detrás de las cámaras, de todo el equipo técnico que tenemos aquí detrás, que es mucha gente, y nosotros mismos que estamos presentando este programa, se nos escapan muchas cosas, y evidentemente nos ocultan nos da que pensar, decir... nos ocultan muchas cosas. Pues es verdad que llegaron a la luna, cosas eso tenemos que hablarlo que hemos ido viendo durante la historia, porque no olvidemos que son 75 años, que lo hemos resumido en un... Pero te sorprendes y dices, lo que hace el poder o el afán de ser, porque ahora tenemos la guerra ucrania. ¿Y dónde está el archivo Kennedy? Porque está guardado y nadie más lo ha visto, nadie ha podido comprobar las armas, nadie ha podido comprobar otra vez los disparos, el coche fue limpiado, por tanto, incluso el vestido que llevaba su mujer también se fue limpiado. Se escondieron tantas cosas del caso Kennedy que nos da que pensar que o nos están tomando el pelo o no quieren que sepamos lo que realmente pasó. El poder es eso, David. En España hemos visto muertes de ataques al corazón en gente políticamente incorrecta. Hombre, sí, aquí en España ha habido un caso muy curioso de unos últimos gobernantes, que no voy a decir las siglas porque no me voy a meter en siglas políticas, no somos políticos, pero que han muerto todos los que tenían que declarar, ¿no?
Sí, sí, es curioso, es El curioso. poder, Es curioso. el poder lleva Es curioso. la CIA, tenemos la guerra de Ucrania, Tenemos todo. tenemos El- al loco de Putin que es... El a oso, ver quién es el oso- primero el que... oso ruso, el oso ruso. El el oso ruso. Eh, Ana María Ochoa, Tenemos gracias por estar aquí debajo de las cámaras, los focos, y que un servidor tenga que aguantar, o tengas que aguantar un servidor como yo, Hombre. y a toda la gente que estamos aquí, que gracias a ellos y tanto a la gente que está detrás de las cámaras como de sonido, podamos contar esta historia extraordinaria que contamos, que seguramente no podrán encontrar en los libros. Y gracias a todos ellos, en nombre nuestro, hasta la semana que viene, os queremos y seguiremos Os hablando. esperamos. Hasta luego, amigos. Hasta luego.